Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos aquí de nuevo para continuar nuestro estudio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de morir en la cruz del Calvario. Hemos titulado este tema La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Esta es la segunda parte de nuestro tema. Antes de comenzar a estudiar las últimas escenas del día domingo, para entrar en el día lunes, quiero leer una cita que se encuentra en Review and Herald, enero 30 de 1900, y dice de la siguiente manera: la escena del juicio en Jerusalén es un símbolo de lo que va a tomar lugar en las últimas escenas del cierre del tiempo de gracia en la historia de esta tierra. El mundo aceptará a Cristo, la verdad, o aceptará a Satanás, el gran engañador, el gran rebelde, el ladrón, el apóstata, el asesino. Ellos rechazarán el mensaje de misericordia concerniente a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, o aceptarán la verdad tal y como Jesús la dijo. Si ellos aceptan a Satanás y sus falsedades, ellos se van a identificar con el gran engañador y con todos los desobedientes que se hayan unido a él. Dios tiene una controversia con aquellos que aceptan las falacias del gran apóstata, que están preparadas para engañar al mundo. El mundo está dormido. La gente no sabe que el tiempo de su visitación está cerca. Y dice las palabras: si tan solo hubieses conocido el día de tu visitación. Aquellos que se pongan bajo la bandera de Cristo o aquellos que se pongan bajo la bandera de Satanás. Solamente pueden haber dos clases de personas. Cada partido es diferentemente estampado, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia y su imagen. Cada hijo e hija de Adán va a escoger a Cristo o a Barrabás, su general. O sea que la ley dominical representa a los que van a aceptar a Barrabás, y los hijos de Dios obtendrán el sello de Dios. Aquellos que acepten a Barrabás pues están bajo la bandera del gran apóstata engañador, de la bestia y de su imagen. Así es que
Barrabás tipifica la ley dominical. Y vamos a comenzar leyendo donde nos quedamos en la meditación anterior, que fue el capítulo 11, verso 11 y 12, ya las últimas escenas del día domingo para entrar en el día lunes. Y dice el verso 11 de Marcos 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El día domingo sucede algo muy interesante. Leo, deseado de todas las gentes, página 560. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes del cielo, con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo a los sacerdotes y fariseos, cuando les dijo: desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. San Mateo capítulo 23, verso 39. En visión profética se le mostró a Zacarías ese día de triunfo final, y él contempló también la condenación de aquellos que rechazaron a Cristo en su primer advenimiento. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y allá harán llanto sobre él, como llanto sobre el unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Zacarías capítulo 12, verso 10. Cristo, queridos hermanos, contempló esta escena. Contempló esta escena y lloró sobre Jerusalén. Ustedes pueden ver eso en Mateo 23, cuando llora sobre Jerusalén y pronuncia los ayes para Jerusalén. Y él contempló la ciudad y lloró sobre ella. Vio la ruina de Jerusalén, vio su destrucción final del pueblo culpable de derramar la sangre del Hijo de Dios. La última súplica que Jesús había hecho por los judíos fue en vano. Los sacerdotes y los gobernantes habían oído la antigua voz profética repercutir en la multitud en respuesta a la pregunta: ¿quién es este? O sea, los discípulos llegaron y dijeron: ¿quién es este? Pero no aceptaron la voz inspirada de los que contestaban. Y allí pueden ver en Mateo 23 ustedes cómo Jesús sufrió al ver la destrucción de Jerusalén. Dice aquí que toda aquella noche Jesús pasó en oración y por la mañana volvió al templo. Pero mientras él se dirigía al templo, o sea, él iba hacia el templo. Ese es el día siguiente, o sea, el lunes. Cuando él iba al templo, mientras iba, pasó al lado de un huerto de higueras. Y esto es lo más asombroso, porque en esa última semana
Cristo hizo muchas actividades que tienen que ver con el cierre del tiempo de gracia nuestro. Así como maldijo la higuera el Señor Jesús, así nos va a maldecir a nosotros si nosotros no somos ramas fructíferas, si somos higueras solamente de hojas. Recordemos algo muy importante. Cuando Jesús comienza su ministerio, eso lo podemos encontrar en el capítulo de Juan, capítulo 2. En Juan capítulo 2, mire lo que sucede en Juan capítulo 2. Cuando el Señor Jesús deja la boda, o sea, cuando convierte el agua en vino, dice aquí el verso 11 de Juan 2, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Juan solamente registra la primera purificación. O sea, cuando Cristo comienza su ministerio en la tierra, después que fue bautizado por el Espíritu Santo, después fue a la boda de Canaán, y después entra al templo y purifica el templo. Al cierre de su ministerio, cuando ya se estaba acercando el cumplimiento de la profecía de Daniel, que el Mesías iba a ser cortado a la mitad de la semana, él entra al templo por segunda vez y lo purifica. O sea, hay dos purificaciones del templo. Así también cuando Cristo iba a comenzar su obra sacerdotal allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo, con el mensaje de Guillermo Miller, purifica esa pequeña grey, a todos les envía el mensaje del segundo ángel, salir de Babilonia, pueblo mío. Y al final de su ministerio sacerdotal, cuando el tiempo de gracia esté por cerrar, se oye la repetición del mensaje del segundo ángel con sus adicciones, y eso lo encontramos en el capítulo 18 de Apocalipsis, verso 4, que dice de la siguiente manera: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiráis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, allí es la segunda purificación. Recordemos la profecía de Daniel 8:14, y el santuario hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Volvamos a Marcos 11. A Juan, perdón. Cuando purifica, estamos hablando de las dos purificaciones del templo. Y sigue diciendo aquí, mientras iba, o sea, había pasado toda la noche, o sea, ya de la puesta del sol del domingo entró en el día lunes.
el día lunes. El día lunes dice que esa noche había pasado Jesús en oración y por la mañana volvió al templo. Esto tiene que tener una significancia para nosotros. Sí, fíjese bien, aceptar el domingo es aceptar a Barrabás. Y aceptar a Cristo es aceptar el sello de Dios. Y dice que las escenas que se dieron en el juicio de Jesús se van a repetir cuando se esté cerrando el tiempo de la gracia. Estos días finales tienen que tener un significado muy especial para nosotros porque la ley dominical está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando Jesús dice que iba hacia el templo, dice que se encontró con la higuera. Y dice que él tenía hambre. Esa hambre que él tenía, podríamos decir que era hambre literal, pero él también tenía una hambre por salvar a las almas. Dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, a lo que mi Padre me ha mandado a mí, a salvar lo que se ha perdido. Y dice que tenía hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó y pensó que hallaría fruto en ella. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades y acerca de las tierras altas que rodean Jerusalén. Cristo pronunció una maldición tremenda. Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Dijo, a la mañana siguiente Cristo, el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad. Pero eso ya está hablando de otra situación. Ahorita vamos a hablar de la maldición de la higuera que ocurrió en el día lunes. Y ya que la entrada, como decía toda la gente, la entrada de Jesús a Jerusalén en el pollino tipifica un reflejo pálido del láser para nosotros tiene que tener una vital importancia. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. O sea, esa higuera era la nación judía. Y nosotros podemos comprobarlo con la palabra de Dios. Podemos comprobarlo con la palabra de Dios. Y vamos a ir a Isaías 5. Dice aquí, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada,
y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. O sea, dice que a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. No habría Espíritu Santo sobre su viña. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Queridos hermanos, esa higuera era un símbolo de la nación judía. Era un árbol estéril. Y dice aquí, ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativa ni defraudaban esperanza. Estos árboles representan a los gentiles. Fíjense bien. Estos árboles representan a los gentiles. Estaban tan provistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de los frutos. O sea, está hablando de otro árbol. Para que entendamos esto, vamos a leer desde esta frase. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativa ni defraudaban esperanzas. Estos árboles representan a los gentiles, o sea, los árboles que son los gentiles no tenían hojas, o sea, no despertaban expectativa porque supuestamente las hojas, entre las hojas tenían fruto. Estaban tan desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios, o sea, no decían que estaban sirviendo a Dios, pero mientras los judíos sí profesaban estar sirviendo a Dios. No aseveraban jactanciosamente ser buenos, así como el fariseo, que yo ayuno todos los días, diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo, hago esto, hago aquello. Estaban ciegos respecto de las obras y los caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de sus frutos. O sea, había más esperanza para los gentiles que para los judíos. La amonestación que Jesús dio por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que son excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. La parábola de la higuera pronunciada antes de la visita de Cristo a Jerusalén está en relación directa con la lección que enseñó al maldecir al árbol estéril. En el primer caso, el jardinero de la parábola intercedió así: déjala aún este año, hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, córtala después. Durante más de 1000 años, esa nación había abusado de la misericordia de Dios y atraído sus juicios. Había rechazado sus amonestaciones y daba muerte a sus profetas.
Los judíos contemporáneos de Cristo se hicieron responsables de estos pecados al seguir la misma conducta. La culpa de esa generación estriba en que había rechazado las misericordias y amonestaciones de que fuera objeto la gente que vivía en el tiempo de Cristo. Estaba cerrando sobre sí los hierros que la nación había forjado durante siglos. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian la súplica del amor infinito. Aquí vemos, queridos hermanos, en el capítulo 11 del libro de San Marcos, vemos cómo el Señor termina el día domingo y entra en el día lunes. Recordemos que el día domingo por la noche, bueno, ya lunes en la noche, porque es la tarde y la mañana, había pasado toda la noche, dice, orando. Y dice San Marcos 11, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, allí sí ya entra en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie, fíjese bien, no consentía que nadie, permítame un momento, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y si nosotros revisamos verso tras verso tras verso, llegamos hasta el verso, del verso 11 al 19, fíjense bien, vamos a leer al verso 19, hemos leído el verso 17, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, o sea, aquí ya se terminó el día lunes, Jesús salió de la ciudad. O sea, del 11 de Marcos 11, del 12 al 19, estamos en el día lunes después del domingo de Ramos, o sea, este día. Bueno, este día ya transitorio para, como ya entramos en martes, porque hoy es lunes 15 de abril, hoy ya entramos en martes. Y del 20, del verso 20, fíjese bien, del capítulo 11 hasta el verso 1 del capítulo 14 de San Marcos, entramos al día martes, porque dice el verso 11, el capítulo 11 de San Marcos, verso 20, dice, y pasando por la mañana, esto ya está hablando del día martes, vieron a la higuera que se había secado desde las raíces. O sea, el día anterior Jesús la había maldecido y el día siguiente, cuando pasaron por ahí, ya estaba seca la higuera. ¿Ok? Recordemos que hasta allí
no ha caído la ley dominical, porque Barrabás, o sea, la ley dominical representa a Barrabás. Pero el Señor maldice la higuera antes de Barrabás, antes de su crucifixión, o sea, la crucifixión de Cristo tipifica la ley dominical. La ley dominical, la crucifixión de Cristo. Pero antes, Él maldice la higuera, limpia el templo, y todas esas escenas nos debía de poner a pensar a nosotros, qué significan para nosotros. Entonces, si nosotros revisamos verso tras verso, tras verso, tras verso, nosotros vamos a ver que hasta el capítulo 14 de Marcos, porque del 14, vamos al 14, capítulo 14, verso 1, dice que 2 días después era la Pascua. O sea, ¿en qué día estaba? Si 2 días después era la Pascua, ¿qué día cayó la Pascua? Era viernes. Entonces está hablando del día miércoles. O sea, del día miércoles está hablando, este es el 4º día. Porque ya el martes ya lo vimos del 20 hasta el capítulo 14. Entonces, el 14:1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. ¿Ok? Yo no voy a dar muchos detalles, ustedes tienen que encargar de estudiar esto. Y vemos que ese es el 4º día, miércoles. Ahora bien, el 5º día lo encontramos en el capítulo 14, verso 12. Vamos a ver qué dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? O sea, está hablando del 12 al 16, del verso 12 al 16, estamos hablando del 5º día, o sea, día jueves. ¿Ya? Y dice, vamos a leerlo todo. El primer día, bueno, ya leí ese. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Bueno, ¿por qué es que el Señor les dice que van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua? Podrían haber muchos hombres, ¿y cómo iban a saber cuál hombre era? Bueno, simple y sencillamente, queridos hermanos, porque en esa época ningún hombre acarreaba agua. Los únicos que se ponían cántaros en la cabeza eran las mujeres. Entonces era obvio que el primer hombre que ellos vieran, ese hombre era el que Jesús les había dicho. Entonces, del capítulo de San Marcos, del capítulo 14, el verso 12 al verso 16, es el día 5º, o sea, el día jueves. Del verso 17 al 72, este es
el sexto día, el día viernes, porque mira lo que dice, cuando llegó la noche, vino él con los 12. Con los 12. O sea, ya habían entrado al día viernes, dice 17, y cuando llegó la noche, porque como ya era la transición de la puesta del sol a la puesta del sol, y estaba él con los 12, y fueron y tomaron la Santa Cena. La Santa Cena. Yo no lo voy a leer todo, pero solo voy a leer lo más interesante. Y después él les dijo cuando estaban en la Santa Cena, es cierto, te digo, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Eso le dijo a Pedro. Y ellos tomaron la Santa Cena con Jesús esa noche. O sea, esa noche ya para amanecer el día viernes. ¿Ya? Ya para amanecer el día viernes. Era en la noche del viernes. Entonces, para amanecer ya el día viernes, Jesús fue entregado, que se fueron para el Getsemaní. En el verso 32 pueden ustedes ver, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Ellos se fueron en la madrugada, en esa noche. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí velad. Y yendo un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y ahí podremos decir, queridos hermanos, todo esto, y no me voy a detener mucho porque no quiero hacer tan largo esto. Pero en ese trayecto iba la turba con Judas a entregarlo. Y entonces en la mañana, todo eso sucedió en la noche para amanecer el día viernes por la mañana. Creo que fue en la madrugada que lo llevaron a... dice aquí, vino la tercera vez, verso 41, y les dijo, dormid ya y descansad, basta la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Luego hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare ese, prenderle y llevarlo con seguridad. Y cuando vino se acercó luego y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿quién era el que hirió? Pues era Pedro. Si revisamos los evangelios, pues ahí nos va a decir que era Pedro y el siervo se llamaba Marco. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaban sentados con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Por qué se estaban calentando? Porque era en la madrugada del día viernes, en la mañana. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban porque muchos decían falsos testimonios
contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces dice el 63, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándolo ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazo y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y dice que muy de mañana, o sea, ya amaneció, día viernes. Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, estamos en el capítulo 15 de Marcos. Con los escribas y todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ya muy de mañana, o sea, quizás serían las 4, 5 de la mañana, porque dice que el deseo de toda la gente dice que Pilato estaba dormido cuando se oyeron se oyó que tocaban las puertas, ¿verdad? Entonces, era bien temprano por la mañana. Y dice aquí, Pilato les preguntó, en esa mañana le entregaron a Pilato: ¿tú eres el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Bueno, no vamos a leer todo esto, ¿verdad? Lo que yo quería comprobar era que la Biblia, especialmente el relato de Marcos, tiene un orden cronológico, o sea, de la semana, la última semana literal que estuvo Jesús antes de morir en la cruz del Calvario. Con esto demostramos que Cristo muere antes de la puesta del sol del día sábado. Del día sábado. O sea, no necesariamente tiene que contar 24 horas del día para ser un día, ¿ya? No necesariamente. Viernes, sábado y domingo. Allí comprobamos que sí, Jesús muere en el día viernes. Y el día séptimo, que es el día santo, este es el día santo del Señor. Y fíjese bien, ¿cuándo dice? Llegó la noche, verso 42, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Vino José de Arimatea y le pidió el cuerpo a Pilato. O sea, él había muerto antes de que se pusiera el sol para entrar en el día de reposo. Esa es la semana que estamos comprobando. Así es que, queridos hermanos, el capítulo 16 dice que muy temprano por la mañana llegaron las Marías a ungir al Señor en el sepulcro. Y ya el Señor había resucitado. O sea, realmente, hermanos, la escritura, ella se explica ella sola, ¿verdad? No necesita intérprete. El intérprete es el Espíritu Santo. Pero como dijimos anteriormente,
El hecho de que Jesús resucitara en día domingo no lo acredita para ser el día de reposo, ¿verdad? No lo acredita para ser el día de reposo. Así es que hemos visto ahí cómo el Señor pues nos ha mostrado que es importante reflexionar en las últimas escenas de la vida de Jesús, porque nuestra fe, dice, será más constante. Dice que nuestro amor por Él se reavivará. Nuestro amor por Él se reavivará y seremos imbuidos de su espíritu. Eso es lo que dice deseado de todas las gentes. Y no es que estemos reflexionando, queridos hermanos, solo porque es Semana Santa. Nosotros tenemos que reflexionar en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Y la otra ganancia que obtendríamos es que nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Esas son las 4 bendiciones, las 4 ganancias que nosotros vamos a tener. Y en este día, queridos hermanos, yo les quiero decir algo bien importante. El tiempo de la gracia se va a cerrar pronto. Testimonio para la iglesia, tomo 9. Leo en Testimonio para la iglesia, tomo 9, página 11. Página 11 dice de la siguiente manera. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Realmente, queridos hermanos, nosotros hemos entrado en principios de dolores. Esta crisis que viene no debía de despertar, pero estamos como las vírgenes, bien dormidos. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias de mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestran que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe de estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Las huelgas, el movimiento de la ley del cambio climático, con esa jovencita de Suecia liderando todo el mundo, no van a estudiar todos los días viernes, sino que hacen, como le quise decir, manifestaciones, huelgas, porque quieren que se cumpla lo que el Papa dice en la encíclica papal,
que se coloque el día domingo como día de reposo para que todas las calamidades paren y que se restaure la nación de los Estados Unidos al favor de Dios, porque como se han portado tan mal, pues el favor de Dios ya no está con ellos, o sea, la bendición, y entonces hay que retornar a Dios para que Dios deje de mandar estos castigos, y solamente se puede hacer colocando el domingo como día de reposo. Y dice aquí, en la página 15, dice, pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos lo protegerán. Entre este relato, no es relato, esta cita, la sierva del Señor cita la destrucción de las Torres Gemelas, que es un evento del tiempo del fin. Realmente, queridos hermanos, eso sucedió en el 2001. Han pasado 18 años, 19, digamos, 19. No, perdón. Estamos en el 19, vamos a cumplir 18 años. Sí, 18 años. Se va a cumplir 18 años. ¿Qué son 18 años? No hemos hecho nada. El derribamiento de las Torres Gemelas tuvo que haber sido una señal para el pueblo de Dios para que despertara. Porque estamos a punto de que el tiempo de la gracia se cierre para nosotros. Oiga bien, raros son, aún entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las cosas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y del crimen que aumentan constantemente. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura, o sea, la economía. Si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que les preocupan. Las escrituras describen la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. He aquí lo que está escrito tocante a los hombres que acumulan con fraude sus grandes riquezas, y menciona Santiago 5, 3 al 6. Grandes cambios están a punto de producirse y los eventos finales serán rápidos. Queridos hermanos, hay un espíritu de guerra desde septiembre 11 del 2001 y nosotros tenemos que despertar. Se está cumpliendo la profecía de Isaías 3, son nuestros niños. Mire esos niños cómo han movido esas masas de personas para ir a demandar la ley dominical. Así es que muchas cosas están sucediendo. El gobernador de Nueva York haciendo una ley que si los muchachos no se vacunan, van a tener que pagar $1,000. Así es que, queridos hermanos, hemos entrado en la crisis final y lo que necesitamos nosotros es el Espíritu Santo, reflejar el carácter de Jesús. Pero mientras el Señor está llamándonos que reflejemos el carácter de Jesús, nuestros jóvenes se están perdiendo. Hay un ejército que podría estarse preparando para que dé el mensaje final, pero en vez de prepararse están en torneos, están en otras distracciones
Y hay muchos obreros de la hora undécima que no pertenecen al pueblo de Dios, que van a tomar los puestos de aquellos que fueron llamados, pero que no entendieron el llamado. Así es que, queridos hermanos, esta es la meditación de esta hora, y esperamos pues que Dios nos preste la vida y que nos ayude a tomar tiempo para poder estar con ustedes a través de estas meditaciones que tenemos sobre la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre mí. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. Señor, gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar su palabra. Señor, ayúdenos a entender cada cosa que leemos, que el cuadro profético sea más claro en nuestra mente, Señor. Cuide de nuestros familiares, Señor. Deles un toque especial con su espíritu, Señor, para que ellos puedan despertar de su sueño letargoso que tienen, oh Padre bendito. Despierte a sus hijos en la iglesia, Señor. Aquellos que son sinceros, que son leales a usted, despiértelos, oh Padre bendito, y a nosotros ayúdenos a alcanzar esa norma de juicio para poder ser salvos. Señor, gracias le damos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.